Buenas tardes, compañeros, estudiantes. Gusto saludarles. Vamos a continuar con nuestra clase que hemos venido avanzando poco a poco. Hasta el momento esta sería nuestra tercera parte, el tema de archivos binarios y sus diferentes rutinas, utilizando como base un objeto TreeView con el fin de poder editar alguna línea de código y hacer pues algo todo más efectivo, más eficiente. La idea es que podamos nosotros realizar cualquiera de las rutinas que nos están requiriendo en alguna evaluación y hacerlo de forma más rápida y utilizando pues todas las ventajas que nos puede dar el objeto preview y, y pues avanzar en este contenido. Para hacer un pequeño recordatorio, en la primera clase hicimos una explicación de lo que era el objeto. Vimos también cómo se podían hacer la carga de datos, cómo se configura el objeto para poder agregarle las columnas y las configuraciones de la columna número cero. También hicimos una pequeña rutina para poder hacer una carga de datos y una consulta general. Nosotros le llamamos cargar datos, pero al final es una consulta general. Entonces, hoy vamos a continuar haciendo algunas cosas, pero antes de pasar a los temas de búsquedas, consultas, modificación, eliminación, tenemos que entender primero cómo es que funciona, cuál es el comportamiento del objeto, porque no podemos nosotros ir de lleno a la consulta o ir de lleno a hacer una modificación de datos si todavía no entendemos cómo es que podemos sacarle provecho o, o qué ventajas nos puede dar el objeto para poder trabajarlo. Entonces, esa es la idea. Vamos a hacer un ejemplo, lo vamos a construir desde cero, de nuevo, pero solo con el fin de poder entender cómo es el comportamiento del objeto preview. Y después de esta explicación, o sea, la siguiente clase que tengamos, entonces ahí sí, ya nos pondríamos en la tarea de poder hacer alguna rutina para poder hacer las consultas, consultas por diferente campo, eliminación y modificación de datos, ya nos concentramos en ello, ¿verdad? Pero esta clase es para que podamos entender el objeto. Entonces pasemos a nuestro editor. Voy a compartir aquí la pantalla para que podamos observar el código. Ahí está. Entonces, vamos a crear un programa desde cero, desde nuestras librerías, para poder hacer algo completamente nuevo. Vamos a utilizar el módulo de TK Inter, el TTK, para poder utilizar el preview, como lo habíamos visto antes. Eso es lo único que necesitamos por el momento. Entonces, las dos partes que vamos a manejar, porque tenemos que hacer el recordatorio de que la programación que estamos usando es una programación estándar, básica, con el fin de que puedan entender cómo se maneja el código. Y luego ustedes ya lo pueden llevar a programar con clases, aplicarle algún otro método donde puedan utilizar algún parámetro o algo así, lo que siempre les digo, y a darle la complejidad que ustedes quieren. Pero primero hay que entender, ¿verdad?, cómo es que funciona. Entonces, vamos a hacer en la parte de arriba las funciones y abajo los objetos. Entonces, creamos una ventana de tipo TK y cerramos de una vez el proyecto. Esto es para que podamos lanzar la ventana. Nuestro objeto tiene tres partes y las voy a identificar. La primera es la creación, porque hay una parte donde se hace la instancia, es decir, se crea el objeto que va a estar basado en una clase, ¿verdad? Entonces, en este caso, nuestro objeto se va a llamar TR y va a ser un objeto de tipo TreeView. Y aunque le pongamos nosotros alguna dimensión, eh, como no le voy a poner una alineación con place o con pack, va a tomar la longitud de los datos que va a tener ingresados. Se va a hacer de ese tamaño la ventana.
Entonces, la primera parte es la creación y la alineación compacta, ¿verdad? La segunda parte corresponde a la creación de las columnas. Esto, como ya lo habíamos mencionado, es la configuración de nuestro objeto, ¿sí? Creación de triview, creación de columnas. Y para las columnas utilizamos más o menos la misma forma que utiliza un combo box para poder agregar los ítems. Aquí lo hacemos de la misma manera. Vamos a agregar dos columnas nada más, C1 y C2. Eh, Eso es todo para la columna. Y luego vienen los encabezados. ¿Sí? Entonces aquí ya usamos una propiedad que se llama heading. El primer parámetro es el nombre de la columna y el segundo es el título que va a tener. En este caso, el primero se va a llamar código y el siguiente se va a llamar nombre. Listo. Poder configurar nuestro objeto preview. Una vez que tenemos el objeto ya declarado, cuando nosotros corremos el programa, nos va a lanzar pues esta ventanita. Miren, ahí está el código y el nombre. ¿Sí? Yo, pues, le puse mal el nombre, código. Ahí está, listo. Entonces ahora procedemos a poder hacer la función y la primera función que vamos a crear se va a llamar cargar, porque vamos a cargar de datos ahí a un preview. Vamos a crear una lista, esto ya lo habíamos explicado en el paso anterior, y acá vamos a crear dos datos. El primero va a ser un código y el siguiente va a ser un nombre. Aunque se repitan a la hora de ingresar, lo que me interesa es que el preview tenga datos, ¿verdad? Para poder hacer nuestras funciones. Entonces, tr.insert, ya lo habíamos visto cómo hacer para insertar. El primer parámetro está vacío. El siguiente es un end. Y luego tengo los valores. Los valores los voy a ingresar yo con los ítems de la lista, es decir, los elementos de la lista. Yo tengo la lista sub 0 y tengo lista sub 1. Y ahí está. Eso es todo lo que necesitamos en nuestro tr insert. Y luego vamos a crear un botón para que podamos hacer la carga. Este botón le vamos a poner cargar datos y lo vamos a enlazar a la función que acabamos de crear que se llama cargar. Listo. Ahí está. Eh, Vamos a colocar un comentario aquí que diga botones, porque a partir de ahí vamos a crear un botón. Muy bien. Corremos el programa y ahí tenemos esta ventana. El botón no aparece, creo que no lo alineé. Sí, correcto. Nos falta el punto pack aquí. Ahí está. Ahora lo corremos y ahí está el botón. Cargar datos. Le damos clic y miren, me llena el preview del código y el nombre que le acabamos de asignar. Va. Lo importante es que podamos tener datos ahí porque vamos a hacer algunas funcionalidades. La primera funcionalidad es cómo hacemos para poder obtener la posición del preview. Entonces vamos a cargar un botón, vamos a crear un botón y este botón le vamos a llamar obtener posición. La posición de un preview, como lo había explicado en el principio, tiene esta forma. Tenemos así nuestro objeto y el objeto está formado por filas, ¿verdad? Tengo la fila 1, aquí tengo la otra fila y aquí tengo la otra fila. Y así se va llenando cada una de las filas con los diferentes campos que tiene el registro. Para la primera, que es esta, aquí aparecen todos los encabezados, ¿verdad? Del preview. La segunda
que es esta. Aquí lo que va a hacer es que me va a pedir, no es que me va a pedir, sino que va a reconocer la posición a través de una I y un número correlativo, ¿sí? Para la primera fila, entonces será la I001, para la siguiente fila será la I002, y así, de forma consecutiva. Así sería. Entonces, aquí sería para la fila 2. Entonces, lo que queremos nosotros es poder obtener este número, ¿sí? Porque al final, cuando hagamos consultas, hagamos modificaciones y todo ese tipo de cosas, vamos a necesitar tener eh, una posición para poder decirle que vamos a trabajar sobre una fila en especial del preview. Entonces, el preview tiene ese posicionamiento. Así es como se reconoce cada una de las posiciones del objeto. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener esa posición? Entonces, hay un botón aquí que se llama obtener posición y vamos a crear una función para hacer eso. Post. Y le vamos a poner def post. Y aquí en el botón le vamos a poner post. Bueno, para poder obtener la posición del objeto, podemos hacerlo de dos maneras. Hay un método que se llama selection. El selection lo que hace es que te indica si la fila del tree view está seleccionada, o sea, si está en color azul, ¿sí? Si alguien le hizo clic a la fila, se va a pintar en color azul. Por ejemplo, si yo corro mi programa ahorita, eh, aparece así, voy a cargar datos, ¿sí? Cuando yo hago clic sobre una de las filas, se pinta en color azul. A eso se le denomina la selección del objeto. Esa línea de color azul es la que yo puedo obtener a través de selection. Y si yo quiero obtener la posición de la fila donde yo hice clic, entonces le voy a agregar corchete 0. Porque el selection lanza un dato en forma de lista, que no tiene más que un elemento. Y entonces para indicar que yo quiero la posición que me obtuvo, le pongo la posición sub 0, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo aquí le hacemos print a esto, así, entonces me va a lanzar, al darle clic a la posición, aquí abajo está el I003, que fue lo que yo seleccioné. Miren, ¿sí? Ahí está. Cerramos esto. Entonces, esa es una de las formas. La otra forma es utilizando otro método que es más directo. El método que se llama focus. A focus no le interesan posicionamientos. O sea, focus te devuelve la posición y listo. O sea, no tienes que hacer nada más que ponerle preview.focus y paréntesis al final. Entonces, cuando le doy cargar datos, selecciono y le hago clic a obtener posición, ahí está, miren. Eso lo obtuvo con focus y esta de acá lo obtuvo con selection. Cualquiera de las dos formas me permite obtener, ¿verdad? Un resultado. Y eso es lo que yo quiero hacer en este momento. Tener la posición. ¿Por qué? Porque si tengo la posición, una vez que tenga la posición, yo ya puedo utilizarla para poder buscar un dato, para poder modificarlo y hacer cualquier otra cosa en el objeto, ¿verdad? Va. Ahora, ¿cómo obtengo los valores de la fila? Porque ahorita obtuvimos únicamente la posición, pero ¿cómo obtengo los valores? Los valores los vamos a obtener de la siguiente manera. Hacemos otro botoncito, lo creamos aquí. Ahora le vamos a poner obtener valores y a mi función le voy a poner valores. Ahí está. Entonces hagamos un def aquí que se va a llamar valores. Listo. Entonces, una vez que tenemos la posición del tree view y ya lo obtuvimos con focus,
La posición que obtuvo Focus yo la puedo utilizar para poder obtener los valores. ¿Cómo lo hacemos? Es bastante sencillo. Obviamente aquí vamos a tener que hacer antes un focus, ¿verdad? Para obtener la posición. Ya bien que tú la agregues a una variable, por ejemplo, de esta manera, tr.focus, y luego p la utilices para ubicar la posición. Porque entonces podemos hacerlo así. Usamos tr.item, ¿sí? Ponemos el paréntesis y le podemos colocar punto, eh, entre corchetes, si no estoy mal, values, ¿sí? Pero ¿de dónde? ¿De qué posición? Si lo corremos ahí, por ejemplo, vamos a ver cómo tengo el botón, si ya le puse nombre, ¿verdad? Entonces, corrámoslo y ahora voy a cargar datos, selecciono uno y le doy a obtener valores. Mira, aquí me marca un error, ¿por qué? Porque no tiene ningún ítem. Entonces, aquí, dentro del paréntesis, le voy a poner P, ¿sí? Aquí, P, que sería la posición donde yo quiero obtener el valor. Veamos si funciona. Corremos, veamos obtener valores. Y ahora aquí abajo tú puedes observar que tiene Juanito Pérez, que fue el valor que yo seleccioné aquí. Mira, obtuvo 100 Juanito Pérez. ¿Sí? De esa manera yo puedo obtener dos valores de una fila. Entonces, ¿para qué me sirve obtener los valores de una fila? Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer una modificación de datos, ¿sí? Y quiero que al hacer clic en la fila que yo quiero modificar, ya sea que yo lo busque o que yo clique sobre la fila, me abra una ventana y ya me tenga los ítems listos para que yo los pueda modificar, que va a ser algo bastante sencillo, te vas a dar cuenta. Entonces es bastante útil tener estas tres cosas. Miren, primero cargar los datos, ¿verdad? Eso ya lo vimos al principio en la clase anterior. Luego, obtener la posición de cualquiera de estas dos maneras, ¿sí? Y luego poder obtener los valores de esta manera. Ahora, me falta una situación y con eso voy a terminar esta pequeña clase, porque esta pequeña clase es fundamental para que podamos hacer el resto. Ahora, quiero hacer yo un recorrido del tree view. O sea, quiero mostrar los datos desde la primera fila hasta la última, ¿sí? ¿Por qué quiero hacer el recorrido en el tree view? Porque cuando hagamos una modificación y una eliminación, tenemos que hacer el recorrido del tree view porque tenemos que actualizar el archivo. Entonces vamos a hacer un recorrido desde la posición 1 del tree view hasta la última y vamos a ir actualizando, vamos a ir grabando de una vez el archivo. Por eso es bien importante esta rutina que o estos pequeños códigos que vamos a ver aquí ahorita. Entonces, si por ejemplo yo tengo ya lleno mi tree view y lo quiero recorrer, Puedo hacerlo de la siguiente forma. Eh, voy a colocar un for, una variable por post, por ejemplo, una variable cualquiera, for post in, y voy a poner tr.getChildren, de esta manera. ¿Por qué razón? GetChildren permite que yo pueda obtener todas las posiciones del tree view, no una por una como lo hace Focus, sino todas de una vez. Y me lo obtiene en formato iterable, o sea, es una lista de posiciones. Si yo tengo 10 posiciones, es decir, 10 filas en el tree view, GetChildren me va a obtener las 10, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo hago aquí un print post, corremos ahí nuestro programa, vamos a cargar datos. Solo vamos a agregar el botón porque no lo habíamos hecho. Este sería el botón recorrido, ¿verdad? Vamos a copiar aquí, ahí. Y vamos a hacer un botón recorrido. A este en obtener valores, vamos a ponerle recorrido. Y a la función, ¿cómo le pusimos a la función? No lo hemos hecho. Ah, recorrido también. Recorrido, ok. Si hacemos clic ahí para correrlo y carguemos datos y le damos un clic en recorrido, se van a dar cuenta en la parte de abajo de mi consola
que aparecen todas las posiciones. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, me hizo un barrido de todas las posiciones que están iterables en el getChildren. Tal vez para que podamos verlo un poquito más el ejemplo. Antes del for, voy a hacer aquí un print de tr.getChildren. Para que mire, antes de que recorra el ciclo, para que vean que tenía. Cargamos, le damos recorrido. Entonces, esto me lo devolvió getChildren con el print que yo le hice anterior, ¿verdad? Es este print. Me devolvió esa lista. Y como es una estructura iterable, entonces la puedo recorrer con un for, ¿verdad? Entonces, post va a permitir obtener cada una de las posiciones de la fila. ¿Sí? Por eso cuando hago print post me imprime 1, 2, 3 cada una de las posiciones. Esto es bien importante porque ya tengo cómo hacer el recorrido del tree view. Entonces, si yo quiero mostrar los valores que están en el tree view a través de un recorrido con un ciclo de todo el tree view, entonces podría ser aplicar lo que vimos aquí arriba, miren, el tr.item. Por ejemplo, aquí puedo poner tr.item, paréntesis post, ¿verdad? Corchetes, values, ¿sí? Que es la misma sintaxis que vimos aquí arriba para los valores. Entonces me va a lanzar los valores que están en cada una de las filas del tree view. Entonces lo corremos. Vamos a ver qué hace. Carguemos datos y le damos recorrido. Ahí está, miren. Estas son todas las filas que tiene el tree view. Y lo logró hacer porque el ciclo hizo una recuperación de la posición por cada uno de las filas y fue mostrándolo aquí conforme avanzaba el ciclo. Fue iterando sobre las posiciones y me fue mostrando de una vez los valores que están en el tree view. ¿Sí? Vale, y una cosa más. Con eso terminamos. Ya vimos entonces cómo cargar. Bueno, la carga ya la habíamos visto antes, ¿verdad? Cómo obtener las posiciones de dos maneras. Cómo hacer para obtener los valores, ¿verdad? Y cómo hacer para hacer un recorrido en el tree view desde la posición 1 en adelante hasta la última, ¿verdad? A través de la propiedad getChildren. Aquí vamos a poner, por si alguien no lo sabía, pero vamos a poner getChildren devuelve una lista con las posiciones de las filas del preview. Ahí está, para que no se les olvide. Y luego el for iterable, pues ese ya todos lo conocen, ya lo han visto en algún momento con todo tipo de estructuras, ¿verdad? Pero creo que ahí no hay mucho que explicar. Muy bien, eso era importante, ¿verdad? El recorrido y el obtener sus valores. Eso era necesario. Vale. Ahora, imaginemos que yo quiero que cuando yo corra mi programa, digamos, en el programa, después de haberle cargado datos, yo creo que al momento de clicar en la fila, eso me abra una ventanita y que obtenga los datos que están en la fila. ¿Con qué fin? Porque, por ejemplo, yo pueda hacer clic en una de las filas que yo quiera modificar, ¿verdad? Y al hacerle clic a la fila se va a abrir la ventana para que yo pueda modificar lo que yo quiera ahí. ¿De acuerdo? Pero ahorita no vamos a ver la modificación, solo vamos a ver cómo hacer para activar el cliqueo sobre el objeto tribute, sobre la fila que tú quieras. ¿Sí? También pueden hacerlo de la siguiente manera. Cuando yo quiero saber si la fila está seleccionada o no, voy a utilizar una validación, ¿sí? Para hacer eso. Por ejemplo, pensemos que yo quiero obtener los valores, ¿sí? Pero no voy a poder obtener los valores si no he hecho clic sobre alguna fila, ¿verdad? Entonces, el requisito es hacer clic sobre la fila para poder obtener los valores, si no, no va a funcionar. ¿Cómo hago para verificar eso? Aquí donde dice valores, solo para que te quede la validación, puedo hacer esto. Si tr.selection
solo así, porque selection te puede lanzar un valor booleano también si está o no está seleccionado, ¿sí? Voy a usar print porque no declaré el message box para un mensaje en la consola. No se seleccionó ninguna fila. Por ejemplo, si tr.selection, miren, no tiene sub cero, ¿verdad? Porque no necesito la posición, sino que necesito el estado de la selección. Entonces, si yo corro acá y voy a hacer cargar datos y le doy obtener valores, ¿sí? Aquí abajo aparece, mira, no se seleccionó ninguna fila, porque no tiene ninguna selección, mire. Pero si yo le hago un clic a cualquiera y le doy obtener valores, ahí sí obtuvo los valores, ¿sí? Es bastante sencilla la validación, ¿verdad? Solo utilizamos el selection. Vale. Entonces, ¿cómo hago para activar el cliqueo sobre la fila? Es bastante sencillo. Dentro de nuestros objetos, tenemos que configurar el evento que queremos afectar. Entonces, hay un método que se llama binds o binds que permite activar los eventos. Entonces, yo puedo utilizar, por ejemplo, tr.bind o punto .bin y dentro de los paréntesis voy a decirle cuál es el evento que yo quiero afectar, ¿verdad? Entonces, vamos a poner símbolo de mayor menor, entre comillitas, y aquí adentro vamos a poner el evento. El evento se llama, hay uno que se llama button-1. El evento button-1 se refiere al botón izquierdo del mouse, o sea, el normal. Es cuando ustedes cliquean sobre el botón izquierdo, algo va a suceder. Pero ahí se van a dar cuenta por qué es que no vamos a usar el botón 1, pero quiero que lo veamos antes. Y luego le voy a poner el nombre de la función con quien quiero enlazarla, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí on tr click, ¿sí? On tr click. Vale. Pero este es un nombre nada más, porque yo voy a generar una función que se llame on tr click. Y adentro del paréntesis le vamos a poner events, ¿sí? Está enlazado a un evento que yo configuré en el bint, ¿verdad? O en el bind, aquí cuando yo hice mis objetos. Hice un tr.bind, le dije que es el botón 1 y luego que lo voy a enlazar a este método. Vale. ¿Qué va a suceder en este método? Cuando nosotros cliquemos, ¿verdad? Sobre una fila, tiene que abrir una ventana nueva de esta manera. O sea, la idea es que nosotros entendamos que cuando cliquemos ahí en el evento, me va a lanzar una ventana. Eso es lo que va a hacer. Obviamente, cuando cliquemos en la fila, lo que tendría que hacer yo es recuperar los valores de esa fila y meterlos a la nueva ventanita para hacer la modificación. ¿Me explico? Va, entonces, y miremos si nos va a funcionar el evento. Vamos a hacer esto, vamos a cargar datos. Vale, ahora, si yo hago clic aquí, miren, me abrió una ventana, pero me clicó en el objeto. Por ejemplo, aquí me abrió la ventanita, mira. Vale, voy a clicar aquí, me volvió a abrir la ventanita. Aquí me la volvió a abrir. Vale. El evento button 1 acá realmente no me sería tan útil, ¿verdad? Porque lo que yo quiero es que podamos, que pueda yo hacer clic y al soltar el botón del mouse pueda seleccionar la fila del objeto. Entonces, vamos
aquí, vamos a ver, creo que olvidé poner paréntesis. Vamos a ver si es por eso que no me. Bueno, estaba así paréntesis. Vale, denme la función. En el Bint, aquí hay varios métodos que yo puedo usar. ¿Sí? Está el botón uno, el botón 2, el botón 3. em, Hay un evento que se llama button release, si no estoy mal. Button release, algo así. Release guión uno. Vamos a ver si es ese. Si no, lo vamos a buscar ahorita para ver cuál es. El button release es como cuando tú sueltas el mouse. Es al revés. O sea, en vez de clicar, o sea, uno cliquea, pero al momento de soltar, actúa, ¿verdad? Vamos a ver si ese es. Eh, Vamos a ver. Déjame buscarlo por aquí, antes de continuar. Déjame ver, por aquí lo tengo. Em, sí, es el release guión uno, solo que aparece con mayúscula, entonces lo vamos a poner con mayúscula. Ahí, aquí button release con mayúscula, guión uno, ¿sí? Aquí, vamos a ver si funciona así, porque yo lo había probado antes, antes de hacer esto, había hecho un pequeño ejemplo. Entonces, mira, ahí me abrió la ventana. Y tal vez aquí no lo notas tú, pero a mí cuando yo cliqueo y suelto es cuando activa. Por ejemplo, aquí hago un clic, ahí no activo nada. Suelto el botón del mouse y ahí abre la ventanita, ¿verdad? Entonces se supone que aquí en esta ventanita yo voy a obtener los datos eh, que necesito de la fila de ese momento del TreeView. Esto es nada más para que podamos entender que para hacer una modificación o para obtener algún dato del TreeView, yo puedo hacer este método. Puedo activar un evento que se llame release en una función que el nombre que tú le pongas y aquí me va a lanzar la ventana. Entonces, imaginemos que voy a recuperar los datos de esa fila. Entonces, dentro de la ventana, yo puedo hacer el manejo del objeto TreeView. Aquí puedo obtener los valores, ¿verdad? Puedo decir, por ejemplo, lista va a ser igual, porque te acuerdas que devuelve en la lista completa de los datos cuando yo hago, por ejemplo, tr.item, ¿sí? Y en el tr.item yo puedo colocar dentro del paréntesis la posición de donde cliqué, que en este caso va a ser tr.focus, que sería nuestra forma más simple. Y ahora puedo crear las entradas para poder recuperar los datos ahí, ¿sí? Voy a crear una entrada que se llame D1, que sería para el dato 1, una entrada para V2 que tenga 20, por ejemplo, ¿sí? D1.pack. Pongámosle etiqueta de una vez. La etiqueta se va a llamar, bueno, como no está involucrado en ningún cálculo, puedo usarlo así sin nombre, ¿verdad? Label para V2. Colocamos aquí código punto pack, de una vez en la misma línea, ¿verdad? Luego copiamos el bloque porque, pues, para el otro dato, aquí lo podemos hacer así. Sería para D2, y este sería el nombre, ¿sí? Y obviamente tendríamos que tener un botón para que diga grabar para poder actualizar el archivo. Pero lo que te quiero enseñar es que así puedo recuperar los datos bien sencillo, ¿verdad? Entonces aquí estamos así. Ahora, ¿cómo hago para ponerle los datos a los entries? Porque tengo que jalarlos para ver y modificar lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner insertar. Entonces insertamos de una vez los datos ahí. D1.insert, le ponemos así, end,
y le decimos que inserte lo que tenga lista en la posición 0, sí, posición 0, eh, de 2.insert en la posición lista sub 1. Ahí está. Entonces se supone que me va a obtener los ítems en la lista y luego yo le voy a decir que me ponga la posición 0 en el D1 y la posición 1 en el D2, que sería código y nombre, ¿verdad? Vaya, revisemos, vamos a ver qué tal. Carguemos datos, hago un cliqueo, código, nombre, ahí está. Creo que no me agarró el índice, vamos a ver. Ah, perdón, me faltó values aquí, en la lista de valores. Aquí poner values, porque si no, no puede obtener los datos, ¿verdad? Values. Probemos ahora. Cargar datos, cliqueo y vamos a ver qué marcó. Ah, era afuera, perdón. Vamos a ver. Item post de values. No, aquí era, ¿verdad? Focus. Vamos a quitarlo de aquí. Ahí. Es afuera. Values. Ahí. Vamos a ver, creo que ahí está. Probemos. Carguemos datos. Ese pasó un cliqueo. Y ahí está, mira, lo único es que como no le puse dimensión a la ventana, pues sale chiquita, ¿verdad? Pero ahí ya obtuve los datos del cliqueo, mire. Ahí está. Si yo escojo de otro, ahí está. Otra vez Juanito Pérez, porque pues tengo los mismos datos, ¿verdad? Entonces me tiene que recuperar los datos de, de la fila donde yo cliqué. ¿De acuerdo? Va, entonces, una vez que tú ya aprendas, que entiendas, ¿verdad? ¿Cuáles son los momentos importantes del tree view? Obtener la posición, obtener los valores, hacer recorridos del, del tree view con un for, y cómo hacer para activar el cliqueo sobre la fila del tree view. Una vez que ya comprendas cómo se hace eso, entonces ya estás listo para poder entrar a hacer consultas, modificaciones, eliminaciones que vamos a estar aplicando en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para ir cerrando la clase? Hicimos un programa nuevo con diferentes funciones básicas. Las funciones son cargar para insertarle datos al trivio, que eso es algo que ya ustedes pueden hacer. Y lo van a tener que hacer a partir de un archivo, ¿verdad? Vale, pero ya eso ya lo vimos. Obtener la posición del trivio, ¿cómo lo hacemos? Aquí están las dos formas. Sirven para lo mismo, ¿verdad? Y vamos a poner un comentario por si se les olvida. Las dos formas son válidas. Cualquiera de las dos. Luego, ¿cómo tengo los valores? Lo tengo de esta manera, pero yo le hice una validación. Aquí, vamos a identificar con un comentario. Validación para saber si está seleccionado o no. Luego, aquí está el recorrido. Yo les puse por ahí un comentario acerca de GetChildren, para qué sirve. Ya lo expliqué también en la clase. Luego hicimos una función que es para activar un evento, ¿sí? La función es igual. O sea, si yo, por ejemplo, aquí le pongo cualquier nombre, pongámosle eh, cliqueo. Y aquí abajo en el bint le voy a poner cliqueo. Así. Si yo ejecuto mi programa y cliqueo, funciona. Eso significa de que el nombre que yo puse aquí, ustedes lo pueden seleccionar, ¿verdad? De igual manera, cuando creamos la función, lo que sí debe llevar entre el paréntesis es la palabra event, que básicamente es para indicarle que es un evento que se va a activar en ese momento, que está enlazado a la configuración del evento que tenemos aquí abajo, ¿sí?
Entonces, hicimos esa parte del evento, abrimos una ventana nueva, recuperamos los valores del tree view y los asignamos a las entradas de nuestros objetos que acabamos de crear. Ahí los pusimos, insertamos los valores en los entry y hasta ahí, ¿verdad? Después aquí tendría que ir una opción para poder grabar o actualizar archivo, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer todo el funcionamiento de la modificación. Entonces, lo importante es que ustedes vayan entendiendo por partes, ¿verdad? Por partes. La primera parte, que es la carga, la consulta general y lo que hemos visto, pues ya está. Ahorita entendiste un poquito más el objeto TreeView y en la siguiente clase que grabemos vamos a colocar ya las funcionalidades de consultas y las tres rutinas que nos hacen falta, ¿verdad? Voy a tratar de incluir en la próxima clase todo lo que tenga que ver con consultas, ¿verdad? Aunque yo creo que voy a empezar por la edición de datos, que es la que se complica un poco más, porque las consultas son más sencillas. Entonces vamos a empezar por la modificación, aprovechando que ya hicimos pues un ejemplo de cómo activar el cliqueo en nuestro programa, ¿verdad? A través de un evento. Por si tienen curiosidad, pueden buscar cuáles eventos pueden activar con el Bint y van a poder activar el botón izquierdo, botón derecho, el movimiento del ratón sobre el objeto. O sea, hay varios eventos que pueden usar. ¿Estamos? Va, entonces ahí está, hicimos el recorrido completo de nuestro programita para que lo puedan ir probando. Ahí está. Esta es la segunda parte y esta es la última parte. Muy bien, con eso estaríamos cumpliendo con la parte 3 de nuestra clase para archivos binarios a través del objeto TreeView. ¿De acuerdo? Y estén pendientes para la próxima clase que íbamos a ya explicar el resto. Y ya para ir dándole fin al método este que queremos aplicar y que nos sirva, ¿verdad? Para, para hacerlo todo mejor. Nos vemos, hasta pronto.